Día intenso en el programa, es que el continente está intenso, la vida política que se está viviendo en este continente, en América Latina, es realmente intensa, con un descalabro enorme de nuestros proyectos democráticos y concretamente en Venezuela, bueno, un narcoterrorismo, terrorismo de Estado, desde un régimen totalitario, absolutamente espurio, que violenta a su pueblo todo el tiempo, que comete crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado. Te resumo rápidamente esto para ver las conexiones que tuvo el Frente Amplio, dado que están hablando del gobierno de la honestidad, planteando la corrupción de este gobierno en Uruguay como el gobierno de la corrupción, instalaron la narrativa de la corrupción, típica estrategia de transposición de la propaganda comunista para este socialismo del siglo XXI, y quienes fueron sistemática práctica de corrupción desde el Estado uruguayo cuando gobernaron, me refiero a los 15 años de Frente Amplio, ahora instalan el tema corrupción. Vamos a ver realmente de qué corrupción hablamos cuando hablamos de la corrupción del Frente Amplio. Es enorme, es gigantesca, porque es un plan precisamente organizado a nivel continental, Foro de San Pablo, Grupo de Puebla, narcotráfico organizado. Todo eso está vinculado al Frente Amplio que instaló el narcoestado, que legalizó la producción. Primero la compra de semillas, no sabemos a quiénes, la producción por hectáreas, enorme producción, venta, distribución de la marihuana, se convierte en un estado narcoproductor y a su vez instala un sistema de total impunidad e inmunidad a las organizaciones narcotraficantes. ¿Que este gobierno no ha hecho grandes logros? Bueno, es cierto, pero esto viene desde hace mucho tiempo atrás y este gobierno no supo seguramente trabajar en un tema tan complejo como las organizaciones narco que instalan modelos totalitarios, narcoterroristas, como en Nicaragua, en Cuba, ni que hablar, y en Venezuela. Con Venezuela hubo un mundo de negocios con el cártel de los soles, que es el cártel que lidera Diosdado Cabello, por ejemplo. Vamos a ver si encontramos negocios turbios del Frente Amplio, rápidamente, pues se nos va el programa, negocios turbios del Frente Amplio con el régimen de Nicolás Maduro. Los negocios millonarios del hijo de Tabaré Vázquez, por ejemplo, ese fue un capítulo muy importante, los negocios millonarios del hijo de Tabaré Vázquez que explicarían el apoyo uruguayo al régimen de Nicolás Maduro. Pero vamos rápidamente al periodo de José Mujica, donde se desarrolla, bueno, un mundo de negociaciones impresionante. Acá está José Mujica con Nicolás Maduro. Hay razones para creer que una vez que el chavismo abandone el poder y el poder judicial venezolano vuelva a ser independiente, ¿se dan cuenta? El mismo modelo que en Uruguay, le quitan independencia al poder judicial, lo sacan de la faz de la tierra del Estado de Derecho, concentran el poder judicial en ese régimen de fiscalías, concentran todo en el poder ejecutivo. Bueno, ¿qué dice este informe? Hay razones para creer que una vez que el chavismo abandone el poder y el poder judicial venezolano vuelva a ser independiente, se destapará más de un tarro que causará sorpresa mundial. Y no nos estamos refiriendo específicamente al interior de Venezuela, dado que es Vox Populi que desde que Hugo Chávez tomó el poder, la corrupción se disparó en ese país caribeño. Van de la mano, ¿viste? Este régimen totalitario, como te decía, que concentra el poder en el Ejecutivo, va de la mano con la impunidad del crimen que se organiza desde el Estado, por dentro del Estado, con los recursos multimillonarios del Estado. Cuando un comunista gobierna, roba. Lo cual es mucho decir, porque las autoridades anteriores, pertenecientes a los partidos, Acción Democrática y COPEI, eran terriblemente corruptas, abonando el terreno para que vinieran estos totalitarios corruptos, que después es muy difícil sacarlos, ¿no? Muy difícil sacarlos, realmente. Bueno, toda una organización para delinquir es el régimen bolivariano, una organización para obtener plata. No se trata de la corrupción tradicional, sino que es la financiación de la hegemonía en el poder de un modelo de poder que se retroalimenta con esa corrupción, porque ese modelo de poder permea a esa corrupción, la cobija, le da inmunidad e impunidad, y esa corrupción sustenta a ese régimen totalitario, se retroalimentan.
Por eso no basta. Yo me acuerdo que hablaba con algunos militares retirados de este país y les decía, ustedes hablan demasiado, insisten demasiado en la lucha contra el narcotráfico, pero no es el narcotráfico común, no es el hacer plata por hacer plata. Acá hay una combinación mucho más sofisticada y compleja que la de la tradicional corrupción. Es la combinación de un modelo de poder totalitario con una narrativa política, con el sustracto de una doctrina, está sustanciado en una doctrina, apelan a la doctrina marxista para inspirar a los pueblos, endulzarles los oídos con la inspiración de la sociedad más justa, la justicia social, la sociedad igualitaria, la sociedad de la diversidad, la distribución de las riquezas, todo eso que es muchísimo más seductor a la inocencia de los pueblos que plantear un régimen brutal de extrema derecha, que también los puede haber, pueden surgir, por lo general las extremas derechas surgen después de instalarse en el poder. Ahora, las extremas izquierdas se formulan como propuestas alternativas de una mejor democracia, una democracia plena, participativa, distributiva, donde hay apropiación colectiva, es decir, ya no hay propiedad privada, como lo está diciendo Carolina Cose abiertamente, donde van a haber más impuestos para concentrar riquezas en el gobierno, que va a tener más poder para distribuirlas después. Todo ese disparate favorece a una hegemonía en el poder, es no aceptar a los demás. Este régimen totalitario no acepta la disidencia, no podés disentir, no podés contradecirlo, y va a negar la rotación en el poder. Esas son las características claves de estos regímenes. Van a negar la rotación en el poder, la alternancia en el poder. Era imposible pensar que por la vía formal democrática del voto o las manifestaciones populares, esta narco dictadura totalitaria de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro iba a caer por esa vía. Tienen una justificación ideológica, por otra parte. Tienen esa justificación de la revolución socialista, de la revolución hacia la sociedad comunista. Tienen una justificación ideológica para hacer una distorsión tan grande de todo el sistema democrático con esa forma de financiación que les da precisamente sustento económico multimillonario, pero desde la cobertura de inmunidad planteada desde la concentración del poder en el poder ejecutivo. Desde la época de Chávez, el régimen buscó el modo de financiar a sus camaradas políticos, tender las redes de conexión, redes de influencia en el continente. En algunos casos lo hizo desembosadamente, como por ejemplo con la famosa valija de Antonini Wilson, la famosa valija, entre otros, con los medios con medios más disimulados, pero de un modo u otro el objetivo era suministrar recursos económicos a los amigos para que se eternizaran en el poder y pusieran en vigor un sistema de gobierno parecido al cubano chavista, estableciendo una red de regímenes clones muy similares que se cobijaran entre sí y armaran una red continental de esa internacional del régimen comunista que les permite el enriquecimiento desde los poderes del Estado. Vamos a seguir con este tema, se nos va ya, no nos va a dar el tiempo, tenemos que cerrar, pero le digo a todos ustedes que nos reencontramos mañana, vamos a seguir hablando de esto, los vínculos del Frente Amplio con este régimen, con este totalitarismo, con esta corrupción, precisamente ellos que ahora están hablando del gobierno de la honradez. Todo un disparate, porque bien sabemos que los comunistas cuando hablan, mienten. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.